vamos a ver a la hemocromatosis. Todo esto ya lo vimos de manera súper extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como un repaso y una integración de lo que vimos en los videos anteriores. Entonces empezamos con definición, etiología, asociaciones, patofisiología, cuadro clínico y complicaciones, diagnóstico y tratamiento. Entonces, antes de ver qué es hemocromatosis, primero hemosiderosis. Hemosiderosis, esto es depósitos de hierro en los órganos. Y ya como tal, la hemocromatosis es daño a los órganos por depósitos de hierro en los órganos. Entonces, hemocromatosis es daño al órgano ya por la hemosiderosis. Etiología es, esto puede ser por múltiples transfusiones. Entonces, que a un paciente le estamos haciendo múltiples transfusiones, como son los pacientes que tienen anemia de células falciforme, o pacientes que tienen beta o alfa talasemia, que se les tienen que hacer múltiples transfusiones. La otra es la variante genética, que es que el paciente tiene o una mutación en el gen HFE, que es la variante C282Y, o la variante H63D. Entonces, esta mutación que son las más comunes, en el gen HFE, y esa es la variante genética. Entonces, esas son etiologías. Asociaciones es el paciente que tiene la variante genética de hemocromatosis se asocia a que tenga HLA-A3. Entonces, los pacientes que tienen un subtipo específico del MHC1, las células expresan una molécula que es el MHC1, y este MHC1 es reconocido por una molécula que es el CD8, que está en los linfocitos T. Y hay muchas variantes del MHC1. Una de ellas es el HLA-A3. Y los pacientes que tienen esta variante de esta molécula de aquí son los pacientes que tienen más riesgo de tener la forma genética de hemocromatosis. Entonces, eso es de asociaciones. El siguiente es la patofisiología. Entonces, ¿por qué el paciente que viene con múltiples transfusiones va a tener hemocromatosis? Esto es, si tenemos un paciente, aquí está la sangre del paciente. La sangre del paciente tiene cierta concentración de hierro. Pero si es un paciente que le estamos haciendo múltiples transfusiones, cada vez que le ponemos sangre, también le estamos poniendo hierro. Y no especialmente tenemos forma de deshacernos del hierro. Entonces, hierro que le ponemos al paciente es hierro que muy difícilmente va a ser excretado. Entonces, paciente que le estamos haciendo múltiples transfusiones es un paciente que le estamos dando cantidades de hierro que se van a quedar ahí en el paciente para toda la vida, o casi para toda la vida. Por eso los pacientes que tienen múltiples transfusiones tienen hemocromatosis. La otra es el paciente que tiene la forma genética. Entonces, la forma genética, lo que pasa es el paciente está teniendo una sobreabsorción del hierro. Esto es porque falsamente el paciente percibe como que no tiene hierro. Y entonces por eso va a tener una sobreabsorción de hierro. Pero esto es porque falsamente está percibiendo que no tiene hierro. Esto lo vimos igual de manera extensa en el video anterior. Aquí ya va a ser como más rápido. Entonces rápidamente ponemos una persona normal. Aquí tenemos el enterocito. Aquí está la luz intestinal. Y aquí está la sangre. Entonces lo normal es, aquí tenemos un transportador que es el transportador de metales divalentes, por donde el hierro que consumimos va a pasar de la luz intestinal al enterocito. Y dentro del enterocito vamos a tener a la ferritina. Y la ferritina es la molécula que almacena al hierro. Aquí. Y luego tenemos un transportador que va a pasar al hierro desde el enterocito a la sangre. Y ese transportador es la ferroportina. Y luego el hierro, ya que está aquí en la sangre, es tomado
por la transferina. Aquí está, por la transferina. Y entonces el hierro que se une a la transferina es ese hierro que va a circular en la sangre y finalmente va a llegar a los órganos. Por ejemplo, aquí tenemos un órgano, digamos el hígado. Aquí está el hígado. En el hígado vamos a tener receptores para la transferrina que está unido al hierro. Entonces, este es el receptor para la transferrina que está cargando al hierro. Y al lado de este receptor de la transferrina tenemos una molécula que se llama la proteína HFE. La proteína HFE. Y esta proteína está involucrada en que la transferina se una a su receptor. Entonces, si es un paciente que de forma normal, o sea, un paciente normal que está absorbiendo hierro, el hierro pasa a la sangre y de aquí el hierro, junto con la transferrina, llegan al hígado y aquí en el hígado tenemos la transferrina y el hierro. El hígado endosita esto, entonces el receptor de la transferina junto con la transferina y junto con el hierro que está en la transferina y junto con esta proteína, la proteína HFE, esas fueron endositadas. Entonces van a quedar adentro del hígado y finalmente esto se va a destruir y finalmente en el hígado vamos a tener hierro. Entonces, en una persona normal, el paciente sí sensa que está absorbiendo hierro. Y cuando un paciente absorbe hierro, que finalmente el hierro termina en el hígado libera la hepcidina. Y la hepcidina es una molécula que inhibe a la ferroportina. O sea, regula a la baja la ferroportina. Esto es, si el hígado sí recibe hierro, entonces es un paciente que se está absorbiendo hierro. Y teleológicamente o protagóricamente, el paciente no va a estar todo el tiempo absorbiendo hierro si es una persona normal. Y entonces, ¿cómo regulamos el no estar absorbiendo hierro? Esto es, el hígado cuando recibe hierro libera hepcidina. Y la hepcidina va a regular a la baja la ferroportina. O sea, va a hacer que disminuya la ferroportina. Y si disminuye la ferroportina, entonces es menos hierro que va a pasar a la sangre. Y entonces menos hierro que tenemos en la sangre, y entonces así el paciente no se llena de hierro. Eso es lo normal. Eso fue lo normal. Ahora el paciente que tiene hemocromatosis, la variante genética, tiene una mutación en el cromosoma 6, específicamente en un segmento de DNA que se llama HFE, o sea, en el gen HFE, y puede ser la variante C282Y, en donde lo que pasa es el aminoácido número 282 de esta proteína es una cisteína. Y como el paciente va a venir con esta mutación, esa cisteína, la número 282, se va a cambiar por una tirosina. Entonces, esta es una de las variantes que puede hacer que entonces esta proteína, que en lugar de tener cisteína, ahora tiene tirosina, ahora es una proteína anormal y no va a tener la misma función que tenía cuando no estaba mutada. Y entonces, cuando la transferrina se une al receptor de la transferrina, ya el receptor de la transferrina no tiene tanta afinidad, por la transferrina. Esto es, ya no es tan fácil que la transferrina se una con su receptor por el hecho de que esta molécula está mutada. Y entonces el hígado finalmente no se llena de hierro, porque no está haciendo la endocitosis de la ferritina no está haciendo la endocitosis de la transferrina junto con el receptor de la transferrina, ni del hierro ni de esta proteína, porque no tenemos buena interacción entre la transferrina y el receptor de la transferina. Entonces, si es un paciente que al hígado no le está llegando el hierro, entonces ¿qué va a hacer el paciente? No va a liberar hepcidina, no libera la hepcidina. Y si no libera la hepcidina, la ferroportina no se va a inhibir. O sea, no se inhibe la ferroportina. Dicho de otra manera,
aumenta la ferroportina. Y si aumenta la ferroportina, esto es hierro que está aquí, es hierro que va a pasar a la sangre. Pasar a la sangre. Y entonces, ¿qué pasa? Es más fácil que el paciente absorba el hierro, que el hierro pase de aquí al enterocito. Entonces, es un paciente que falsamente está pensando como que el paciente no tiene hierro, porque no tenemos buena interacción entre la transferrina y el receptor de la transferrina por el hecho de que esta molécula está mutada. Y entonces, si el paciente no sensa que tiene hierro, no libera hepcidina. Si no libera hepcidina, la ferroportina sigue activa. Y entonces el paciente está pasando hierro de aquí a acá. Y entonces el paciente está absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo hierro. Y en parte también porque esta mutación termina siendo que este transportador esté más activo. Más activo. O sea, que el transportador de metales divalentes esté más activo. O sea, más reabsorción de hierro va a tener el paciente. Y si es un paciente que está reabsorbiendo hierro, por eso el paciente va a tener aumento de la concentración de hierro que se va a depositar en los órganos y va a hacer que el paciente tenga daño a los órganos, o sea, hemocromatosis. Ahora ya vemos la patofisiología. Cuadro clínico. En su cuadro clínico el paciente va a tener depósitos de hierro, principalmente en el hígado, y entonces el paciente va a venir con daño al hígado, que es cirrosis. Depósitos de hierro en el páncreas, en donde si se dañan las células beta pancreáticas, el paciente va a tener una disminución de la producción de insulina. Entonces el paciente va a tener diabetes mellitus. Vamos a tener depósitos de hierro en la piel, entonces el paciente va a tener hiperpigmentación. Esta es la triada clásica. Un paciente que tiene diabetes mellitus, tiene cirrosis y viene con hiperpigmentación. Esa es la triada clásica. Ahora hay otras cosas, como el paciente puede tener involucramiento del corazón, en donde el paciente va a tener o cardiomiopatía restrictiva o cardiomiopatía dilatada. La cardiomiopatía restrictiva es la forma más clásica. Y cuando el paciente tiene la cardiomiopatía dilatada, esta es reversible. Pero la más clásica es la restrictiva. También vamos a tener depósitos de hierro en la pituitaria. Y si tenemos depósitos de hierro en la pituitaria, como ya lo vimos en videos anteriores, este va a ser un paciente que va a tener panhipopituitarismo. O sea, por ejemplo, va a tener una disminución de la FSH y una disminución de la LH, y entonces el paciente va a tener atrofia de las gónadas. O sea, atrofia del testículo, atrofia del ovario. En parte por el panhipopituitarismo, y en parte porque también vamos a tener per se depósitos de hierro en el ovario y en el testículo. Entonces el paciente va a venir con hipogonadismo, o sea, el paciente va a tener infertilidad. También podemos tener depósitos de hierro en las glándulas suprarrenales, y entonces el paciente puede venir con deficiencia de las glándulas suprarrenales. Este es cuadro clínico. Y complicaciones es, por ejemplo, ya involucramiento del corazón, es una complicación. Complicaciones del hígado, aparte de la cirrosis, es que el paciente tenga un hepatoma, que es un tumor benigno del hígado, o un carcinoma hepatocelular. Que eso sí es un cáncer maligno de hígado. Y los órganos que generalmente no están involucrados son los ojos, los riñones y el pulmón. Estos órganos generalmente no están involucrados. Y el paciente, si ya tiene cardiopatía dilatada o restrictiva, puede venir finalmente con arritmias. Entonces, eso es cuadro clínico y complicaciones. Ahora vamos con estudios de laboratorio, que va a ser en parte el diagnóstico. Entonces, si tenemos un paciente y creemos que tiene, o tenemos la sospecha de que tiene hemocromatosis, el primer estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacar los estudios que tienen que ver con el hierro, que es hierro sérico, la ferritina
cantidad de ferritina que tiene el paciente, la cantidad de transferritina que tiene el paciente, el Total Iron Binding Capacity, la capacidad total de unión al hierro, el porcentaje de saturación de la transferrina. Esos son los valores que tienen que ver con el hierro y es lo primero que vamos a pedir en estos pacientes. Entonces vamos a ver cómo van a estar estos valores para una persona que tiene hemocromatosis. Entonces, si es un paciente que tiene hemocromatosis, el hierro sérico va a estar aumentado. La ferritina, que es esta de aquí, va a estar aumentada, porque si el paciente tiene mucho hierro, todo ese hierro que está absorbiendo el paciente se está acumulando en la ferritina. Entonces vamos a tener mucha ferritina. La transferrina va a estar disminuida. Recordemos que la ferritina es inversamente proporcional a la transferrina. Entonces, si la ferritina aumenta, la transferrina disminuye. Entonces, la ferritina, dijimos, está aumentada. ¿Y por qué la transferrina va a disminuir? Esto es, si es un paciente que ya tiene muchísimo hierro en la sangre, y como mecanismo compensador, el paciente va a tener una disminución de la producción de la transferrina. Porque si disminuye la producción de la transferrina, es menos transporte de hierro que va a tener el paciente, porque no va a tener a la transferrina. Entonces, como mecanismo regulador, es si un paciente ya tiene mucho hierro, ¿qué va a hacer? Disminuir a la transferrina y así no va a estar circulando por la sangre el hierro. Entonces, ferritina alta y transferrina disminuida. Y ya vimos que el Total Iron Binding Capacity es directamente proporcional a la transferrina. Esto es, si disminuye la transferrina, vamos a tener menos sitios de unión al hierro. Esto es, si tenemos menos cantidad de transferrinas, entonces el hierro solo se va a poder unir pues, a las transferrinas que tiene el paciente. Y mientras menos transferrinas tiene el paciente, menos sitios de unión del hierro a la transferrina vamos a tener, porque la transferrina va a estar disminuida. Y lo otro es el porcentaje de saturación de la transferrina, que esto es una molécula de transferrina puede máximo transportar a 3 moléculas de hierro. Pero lo más común es que aunque la máxima cantidad de hierro que puede transportar una molécula de transferrina son 3 moléculas de hierro, generalmente tenemos como un porcentaje de saturación de transferrina de 30%. Esto es que generalmente la transferrina solo transporta a un hierro. Máximo puede 3, pero lo más común es que la transferrina está transportando solamente a un hierro. Ahora, el paciente que viene con hemocromatosis es un paciente que tiene mucho hierro. Entonces, todas las transferrinas, aunque en cantidad el paciente tenga menos transferrinas, las transferrinas van a estar saturadas. Entonces, más del 45% vamos a tener de saturación de la transferrina, más del 45%. Ahora, la fórmula para calcular el porcentaje de saturación de la transferina es, hacemos el hierro sérico que tiene el paciente, que va a estar alto, y lo dividimos entre el Total Iron Binding Capacity, la capacidad de unión total al hierro. Y esto va a ser mayor al 45% en los pacientes con hemocromatosis. Entonces, los primeros estudios que le vamos a pedir a un paciente que creemos que tiene hemocromatosis es el hierro sérico que va a estar alto, la ferritina que va a estar alta, la transferrina que va a estar disminuida, Total Iron Binding Capacity que va a estar disminuido y el porcentaje de saturación de la transferina que va a estar aumentado. Ahora, ¿qué otras cosas vamos a tener en estudio de laboratorio? Como vamos a tener daño al hígado, el paciente va a tener elevación moderada de las enzimas hepáticas, como es por ejemplo la AST y la ALT van a estar ligeramente aumentadas y también las bilirrubinas. Ahora vamos con diagnóstico. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer cuando creemos que el paciente tiene hemocromatosis. Pero ya como tal, el diagnóstico definitivo va a ser con biopsia del hígado. Y en la biopsia de hígado lo que vamos a encontrar son depósitos de hierro. Y los depósitos de hierro se ven color café. Entonces, digamos, tenemos una biopsia, aquí van a estar los hepatocitos, y vamos a tener color café, así.
que va a ser el depósito de hierro. Pero hay que distinguir si los depósitos de hierro, si lo café que estamos viendo son depósitos de hierro o es la lipofuscina. Lipofuscina, esto es una proteína de desecho que producen las células, ya que están muy viejas las células, producen la lipofuscina. Y la lipofuscina también se ve café. Entonces, cuando hacemos una biopsia de hígado, no sabemos si lo café que estamos viendo es lipofuscina o son los depósitos de hierro. Y entonces lo que hacemos es, la biopsia la vamos a teñir con tinción de azul de Prusia, en donde lo que se veía café, si es que eran depósitos de hierro, ahora se van a ver color azul clarito. Bueno, color azul clarito. Entonces, en lugar de que se vea café, ya con la tinción de azul de Prusia, se va a ver color azul clarito. Más o menos como así. Como azul clarito verde, como verde esmeralda o azul esmeralda. Más o menos así. Y entonces, si eso es así, diagnóstico definitivo y el paciente tiene hemocromatosis. Si después de haberlo teñido con la tinción de azul de Prusia no se ve color azul clarito, entonces se excluye que el paciente tenga hemocromatosis y lo que se vio fue la lipofuscina. Ahora hay otra alternativa para la biopsia, que es, en lugar de hacer biopsia, lo que hacemos es al paciente le hacemos una resonancia magnética del cerebro, en donde vamos a ver que en la pituitaria vamos a tener depósitos de hierro. Y si encontramos esto, y aparte le hacemos estudios al paciente, en donde vemos si el paciente tiene la variante genética C282Y o la H63D, y si alguna de estas sale positiva, más positiva la resonancia magnética, o sea que sí encontramos los depósitos de hierro, esto lo tomamos como diagnóstico definitivo y ya no es necesario hacer la biopsia. Entonces, es mejor hacer esto porque no es un procedimiento invasivo. La biopsia es un procedimiento invasivo y siempre tiene riesgos. Entonces, así es como hacemos diagnóstico. Si tenemos un paciente y queremos hacerle pruebas de tamiz para ver si tiene hemocromatosis, la ferritina va a estar elevada, pero lo que hacemos es medir el porcentaje de saturación de la transferrina, y si esto es mayor a 55%, entonces ya empezamos a considerar que el paciente puede tener hemocromatosis. Entonces eso es de diagnóstico. Ahora, me había faltado mencionar que el paciente que tiene hemocromatosis puede tener infecciones. Entonces, el paciente que tiene hemocromatosis puede tener infecciones con bacterias que crecen mejor en condiciones donde hay aumento de hierro, que es básicamente Listeria monocitógenes o Yersinia enterocolítica o Vibrio vulnificus. Esas son las 3 bacterias que más comúnmente infectan a los pacientes que tienen hemocromatosis. Y la otra cosa que me faltó mencionar es que los pacientes que tienen hemocromatosis son pacientes que se van a presentar, ya vemos, con la triada clásica de la diabetes mellitus, la cirrosis y la hiperpigmentación. Y como es un paciente que tiene diabetes mellitus y tiene hiperpigmentación, y el color de la piel se ve como color café, como color bronce, esto se llama diabetes mellitus bronceada, así se le llama. Y si son hombres, se presentan de 30 a 50 años, más o menos. Si son mujeres, se presentan más tarde, porque las mujeres pueden deshacerse del hierro que está absorbiendo el paciente. Si es mujer, la paciente puede deshacerse poco del hierro. Cuando viene la menstruación, la paciente va a perder sangre y la sangre contiene hierro. Entonces, si es una paciente que está menstruando, va a estar perdiendo hierro y entonces se va a tardar más
en desarrollar los síntomas porque va a tardarse más tiempo en que en los órganos tengamos más de 20 gramos de hierro. Ya cuando el paciente tiene más de 20 gramos de hierro es cuando viene con los síntomas. Pero si es una mujer se va a tardar más tiempo en tener los 20 gramos de hierro en los órganos si es que está menstruando. Entonces ellas generalmente se presentan después de la menorrea y se van a presentar pues después de la edad a la que se presentan los hombres. Y ya, esto fue lo que me faltó poner en el esquema. Ya vimos diagnóstico y tratamiento. El tratamiento es con flebotomía. Entonces, tratamiento es flebotomía. Que al paciente le hacemos una incisión en las venas para que el paciente sangre y pierda la sangre y entonces va a perder hierro. Esto lo vamos a hacer una vez cada semana hasta que los niveles de hierro sean normales. Ya una vez que los niveles de hierro son normales, entonces lo siguiente que hacemos es flebotomía, pero cada 2 o 4 meses. Y es esto lo que vamos a hacer en los pacientes que tienen la variante genética, que tienen la mutación. Si es un paciente que tiene la variante genética, pero no se le puede hacer la flebotomía, o si es un paciente que tiene la hemocromatosis por las múltiples transfusiones, entonces en este caso podemos dar medicamentos que son los queladores de hierro. Y los queladores de hierro son deferiprona, deferoxamina y deferacirox. Estos son los queladores de hierro, o sea, atrapan el hierro y entonces cuando el paciente excreta estos medicamentos, junto con ellos va a excretar el hierro. Esto lo vamos a utilizar en pacientes que no se les puede hacer la flebotomía, que tienen la forma genética, o pacientes que tienen múltiples transfusiones. Pero si tienen la variante genética y le podemos hacer la flebotomía, le hacemos la flebotomía y no le damos los medicamentos. O si acaso los medicamentos se los damos, pero ya como terapia de mantenimiento, que es en estos 2-4 meses que le hacemos la flebotomía. Y eso es de tratamiento. De diagnóstico, otra cosa que podemos, o con la que nos podemos apoyar, es si es un paciente que va a venir con la complicación de cardiomiopatía dilatada o restrictiva, vamos a tener cambios en el electrocardiograma, que van a ser arritmias. Y si es un paciente que viene igual con la cardiopatía, le podemos hacer un ecocardiograma. Y también vamos a encontrar ahí o la cardiomiopatía dilatada o la cardiomiopatía restrictiva. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.